Función creadora de la cámara. Posibilidades de ángulos. Una escena se puede grabar desde diferentes ángulos de cámara a la vez, lo que consigue obtener una experiencia diferente y emocionante. La variedad en los ángulos de cámara logra ofrecer más efectos a los espectadores. Ángulo cenital. La cámara se sitúa en la vertical con respecto al suelo y la imagen que se obtiene otorga un campo de visión de arriba a abajo. Está situado encima del sujeto en la perpendicular al suelo y aumenta la sensación de inferioridad. Ángulo normal o natural. El más utilizado de los ángulos de cámara en el lenguaje audiovisual se realiza paralelo al suelo. La cámara se establece a la altura de los ojos del personaje y llena de estabilidad, naturalidad y tranquilidad a la escena. Ángulo picado. La cámara se coloca encima del sujeto u objeto, de forma que se observa desde arriba. Se realizan desde ángulos elevados por encima de la visión y hacia abajo, provocando una situación de debilidad, inferioridad y vulnerabilidad. Así la parte superior parece más grande que la inferior. Ángulo contrapicado. El contrario al ángulo picado, la acción se recoge desde abajo. La cámara se coloca debajo y se toman desde los ángulos inferiores por debajo de la vista y hacia arriba. Se utiliza para provocar una sensación de grandiosidad. Angulación aberrante. No es demasiado empleada, la cámara se gira lateralmente además de por encima y debajo, produciendo un punto de vista que rompe y desequilibra la visión. Ángulo aéreo o vista de pájaro. La cámara graba la escena desde una altura elevada, como puede ser desde un helicóptero o avión, o desde encima de una montaña. Esto provoca que la escena se describa y se sitúe por sí sola. Ángulo escorzo. El protagonista se encuentra de cara y el sujeto que escucha está de espaldas. Así se acentúa la posición del sujeto que lleva la acción en ese instante con la cámara situándose en 45 grados detrás del sujeto grabado. Angulación nadir o gusano. La cámara se sitúa a ras del suelo, en lo que se denomina un ángulo cero. Angulación imposible. La cámara adopta un ángulo desde el que no sería posible grabar. Ángulo dorsal. Desde este ángulo se puede ver lo mismo que ve el protagonista, que se incluye también. Así se afianza el rol del espectador, que tienen un poder sobre el sujeto de la imagen, ya que puede verlo y al espectador no. Planos. La primera clasificación que encontramos para definir los tipos de plano es respecto a la situación de nuestra persona o elemento protagonista, es decir, respecto a su escala dentro de la propia fotografía o video. Gran plano general. Este tipo de plano es el más abierto de todos y comprende una gran cantidad de paisaje. Suele hacerse con objetivos gran angular u ojo de pez, ya que abarcan con mayor ángulo la visión. Plano general. Este tipo de plano muestra una gran cantidad de paisaje, pero no de una manera tan lejana.
Suele tener algo que protagoniza el plano, un punto de interés. No es simplemente un paisaje amplio. Pese a tener un elemento o persona protagonista, el fondo tendrá casi la misma importancia que este, por lo que deberemos prestarle especial atención a la hora de encuadrarlo. Plano entero. Nuestra persona o elemento de interés sale completamente protagonizando la toma y ocupando de arriba a abajo todo el encuadre. Plano americano. El plano americano viene heredado de la cinematografía americana. Muestra 3/4 partes de la persona, cortando justo por debajo de las caderas a medio muslo. Plano medio largo. Este tipo de plano encuadra a nuestro protagonista a la altura de la cadera. En este tipo de plano es posible que si no nos fijamos, cortemos las manos o los dedos. Como te comentaba antes, es muy importante fijarse en los bordes de nuestro encuadre para visualizar qué entra y qué se queda fuera. Plano medio. Este tipo de plano encuadra a nuestro protagonista a la altura de la cintura. Aquí el tema del corte de brazos será mucho más delicado, ya que si nuestro protagonista tiene los brazos estirados, las manos se saldrán del encuadre. Procurar no cortar las manos a la altura de las muñecas. Plano medio corto. Este tipo de plano encuadra a nuestro protagonista por debajo del pecho, a modo de busto. Al ser un tipo de plano más cercano, ya empezamos a focalizarnos más en la cara de nuestro sujeto. Es importante no cortar articulaciones, por lo que si el sujeto tiene los brazos estirados, no debe cortar la mitad del antebrazo antes de llegar al codo. Primer plano. Este tipo de plano encuadra a nuestro protagonista por encima del pecho y debajo de los hombros. Focalizando su rostro de la misma manera, se procura cortar los brazos a la altura de los bíceps, para no cortarlos a la altura del codo. Primerísimo primer plano. Este tipo de plano es más cercano que el primer plano, focalizándose principalmente en la cara de nuestro protagonista. Normalmente corta a mitad de frente y a mitad de barbilla si hacemos la toma en horizontal, o a mitad de cuello y a mitad de cabeza si la hacemos en vertical. Plano a detalle. Este tipo de plano se centra en alguna parte concreta de nuestra persona o elemento protagonista, en algún detalle de este, para resaltarlo. Si además usamos profundidades de campo pequeñas, este detalle se enfatizará todavía más. Movimientos. Recurso del aspecto sintáctico del lenguaje audiovisual enfocado al desplazamiento de la cámara, tanto si es de forma óptica o de manera física. Panorámica. La panorámica es un movimiento físico de gran valor descriptivo y a la vez narrativo, que consiste en el movimiento de rotación de la cámara sobre su propio eje, hacia la izquierda o hacia la derecha, en horizontal, vertical o diagonal. Se pueden distinguir entre varios tipos de panorámicas, como por ejemplo la panorámica horizontal, que es la rotación de la cámara de izquierda a derecha y viceversa. La panorámica vertical, de arriba a abajo o de abajo a arriba, se le llama también tilt. La panorámica oblicua, movimiento en diagonal de la cámara en ambos sentidos. La panorámica circular,
que gira de 360 grados. Y el barrido es una panorámica rápida donde no da tiempo a ver con nitidez las imágenes que se recogen. Son unas líneas de fuga que aparecen ante la cámara. Travel. Por su parte consiste en un desplazamiento de la cámara variando la posición de su eje y realizando un movimiento en un espacio tridimensional. Este movimiento tiene un gran valor expresivo y da relieve y perspectiva narrativa, que aporta un gran valor narrativo que nos hace sentir que estamos formando parte de la acción. Existen diferentes tipos, como por ejemplo acompañamiento. Realiza un acompañamiento de un personaje. Aproximación. Nos acerca a un personaje sin desenfocar el fondo. Alejamiento. Nos aleja de un personaje sin desenfocar el fondo. Circular. Describe 360 grados alrededor del motivo. Horizontal. La cámara describe un movimiento horizontal respecto al objeto. Vertical. La cámara describe un movimiento vertical respecto al objeto. Oblicuo. La cámara describe un movimiento oblicuo respecto al objeto. Y traveling zoom, que se aleja del fondo, no del personaje. Se hace un traveling contrarrestando con un zoom. Depende de la profundidad del campo. El fondo estará más o menos enfocado. Zoom es un movimiento óptico, también denominado traveling óptico, que se realiza con cámaras de objetos variables a zoom, que siempre ha de utilizarse como una herramienta para el encuadre previo a la grabación, permitiendo que los objetos se acerquen o se alejen sin tener que desplazar la cámara. Por ejemplo, se distinguen diferentes tipos de zoom. Zoom in. El zoom de acercamiento cierra el ángulo del lente, que reduce el ángulo de visión y aumenta el tamaño de la imagen. Disminuye la profundidad de campo, desenfoca el fondo y acerca el fondo a primer término. Zoom out. El zoom de alejamiento amplía el ángulo de visión, abre el ángulo del lente y disminuye el tamaño de la imagen. Amplía la profundidad de campo, no desenfoca el fondo y aleja el fondo del primer término. Steadicam. Es un movimiento libre de cámara que se consigue suspendiendo y absorbiendo el movimiento, que permite al operador realizar tomas de seguimiento en situaciones imposibles para un traveling. Y la grúa, que se refiere a un movimiento amplio que baja o sube la cámara en grandes alturas, y también a un movimiento corto ascendente o descendente para equilibrar el cuadro al variar la altura de los elementos.